Bienvenidos sean todos a Exploradores de la Historia. Mi nombre es Oscar Herrera y hoy nos sumergiremos en un capítulo crucial en la historia colombiana, la masacre de las bananeras, acompañado por mis compañeros Edwin Martínez y Valentina Heckerman. He de destacar que este tema se ha visto en las escuelas, sí, pero sin embargo solo de manera general. Así que en esta oportunidad nos adentraremos en los oscuros misterios de esta masacre. Sin más y luego de una ardua investigación ya podemos iniciar. Este es un tema con múltiples aspectos, así que daré una breve explicación. En el municipio de Ciénaga Magdalena se gestó una tragedia que marcaría a fuego la historia del país, la masacre de las bananeras. Entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, la sombra de la muerte se cernía sobre miles de trabajadores que luchaban por sus derechos bajo el mandato de la poderosa UFC. Quieto ahí, pero ¿a qué te refieres con UFC? Déjame responderte esa duda. Pues mira, la United Fruit Company, o para abreviar UFC, fue una empresa multinacional estadounidense que operaba en el negocio de la producción y comercialización de frutas tropicales, especialmente bananos. Todo esto llegó en toda América Latina. Fundando en 1899, la UFC llegó a controlar varias extensiones de tierras en países como Guatemala, Honduras, Costa Rica y lo que nos interesa a nosotros, Colombia. Ahora, la UFC a menudo utilizaba su influencia económica y política para presionar a los gobiernos locales. Colombia no fue la excepción. Incluía amenazas implícitas o explícitas de retirar invasiones o causar inestabilidad económica si no se cumplían sus demandas. Exactamente, y que además Colombia era un país en pleno desarrollo, eso hay que tenerlo claro. Estaban saliendo de múltiples problemas, haciéndose dependiente de las relaciones internacionales, básicamente de la comercialización a países extranjeros. Todo esto para poder, o para más bien, para intentar formar estrategias y así estabilizarse como país. Por eso, sin más opción se le admite a la UFC en 1890. Ok. O sea, a partir de ahí es donde empieza a tomar fuerza su influencia, ¿no? Siendo que al principio, entre 1900 y 1910, la empresa comenzó a expandirse como tal, atraída por las fértiles tierras y las condiciones favorables para el cultivo en la región de Magdalena. En estos años, la oferta de trabajo y desarrollo de infraestructura fue vista con buenos ojos por muchas comunidades rurales necesitadas. Sin embargo, esta aceptación inicial se basaba en una falta de alternativas y un desconocimiento de las verdaderas intenciones de la compañía. Básicamente sí. Si nos centramos en el aspecto de esas mejoras que la empresa quería otorgar, se podría decir que realmente buscaba el bien para tanto ellos mismos como empresa, como para el obrero. Pero claro, como tú dices, todos ellos estaban tan emocionados y agradecidos con la empresa por su gran necesidad de bienestar. La empresa les daba mejoras superficiales, tales como los caminos, viviendas para los trabajadores y algunas facilidades de salud y educación. Pero sin embargo, estas mejoras eran insuficientes y estaban diseñadas principalmente para mantener a los trabajadores en condiciones de dependencia y explotación, mientras que la empresa obtenía enormes beneficios del trabajo de ellos. Pero hay algo que no consigo entender, y es que si ya la UFC contaba con muchos recursos, ¿por qué se esforzaba tanto en explotar al trabajo? Pero al final, eso no era lo que se debía hacer, digo yo. O sea, ponle en retrospectiva, al menos con los entes locales. Tus habitantes están siendo afectados por las acciones de una empresa que no es de tu país, que solamente vino a causar desagrado y tú no harás nada. O sea, realmente se escucha y es muy tonto. Pues sí, no es la más inteligente, pero también hay que aceptar la situación que vivía el país. Todos estos hechos vienen respaldados de antecedentes de múltiples conflictos aquí en Colombia. No podían arriesgarse a uno más con una empresa extranjera, sobre todo si venía de una superpotencia como puede ser los Estados Unidos, y que además, por más presionado que podría estar el gobierno, todo esto le estaba dejando sus ganancias, y no eran miles de pesos, hablamos de millones. Todo se basaba en la ambición de Colombia, en su necesidad de avanzar como país, sobre todo en esos años. O sea que básicamente la entrada de la UFC se debió a los desfases que tuvo Colombia a inicio del siglo XX. Para resumir, sí, por eso mismo fue.
La entrada de la UFC a Colombia fue el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y geográficos que crearon un entorno bueno para la expansión de la industria bananera en la región del Magdalena. En los albores del siglo XX, Colombia estaba experimentando cambios significativos en su economía y sociedad, y la demanda creciente de productos agrícolas en los mercados internacionales representaba una oportunidad lucrativa para las empresas extranjeras, como es nuestro caso de hoy, la UFC. Exactamente, Valentina. La UFC vio en Colombia una nueva oportunidad, un nuevo frente para expandir sus operaciones y aumentar sus ganancias. Para ingresar al país, aprovechó su influencia política y económica para negociar con el gobierno colombiano y obtener concesiones o, en otras palabras, permisos para que le permitieran establecer plantaciones y desarrollar la infraestructura en la región del Magdalena. Esto incluía grandes extensiones de tierra, obtención de permisos para construir carreteras, ferrocarriles y puertos necesarios para el transporte y exportación del banano. Al final, eran estrategias para que poco a poco tuvieran control sobre toda la región. Ahora me gustaría que entremos de lleno a la situación como tal. Y es que explico. Todo sucede a partir de que la empresa empieza a obtener grandes cantidades de obreros. Inicia cuando los trabajadores agrícolas comenzaron a organizarse para protestar contra las condiciones de trabajo injustas y a la explotación a la que estaban siendo sometidos. He de destacar que estas huelgas fueron el resultado de años de tensiones acumuladas, debido a salarios bajos, las jornadas laborales, falta de derechos como trabajadores y cosas básicas que debían tener sí o sí, y sin embargo, solo conseguían condiciones de vida precarias en todas las plantaciones. Como se dijo anteriormente, la empresa ofreció trabajo a todos, y ante el hecho de que todos eran en su mayoría campesinos empobrecidos, se vieron obligados a aceptar trabajo en los terrenos de la UFC, esto como forma de subsistencia. Pero retomo mi punto, rápidamente se dieron cuenta de las injusticias y los abusos a los que estaban sujetos. Exactamente, Edwin. Todo esto consecuente a las intenciones de la empresa de avanzar, que si bien no está mal, su forma de desarrollarse fue totalmente inhumana y poco ética. Antes de continuar, yo tengo una duda. Llevamos un rato ya hablando de huelgas, pero ¿qué son en sí? ¿En qué se basa una huelga? Pues mira, Valentina, una huelga es una en la que los trabajadores dejan de trabajar, esto como medio para presionar a los jefes para que cumplan sus demandas. Los trabajadores organizaban las huelgas por medio de sindicatos o otras organizaciones laborales. Los obreros podían realizar una variedad de acciones para hacer oír sus demandas, como la interrupción de las operaciones, la realización de marchas y manifestaciones o la organización de los llamados piquetes para impedir el acceso a las instalaciones del lugar de trabajo. Supondré que luego de tantas protestas, la empresa no le quedó de otra y tuvo que acoplarse a las mismas, ¿verdad? De hecho, no. Y a eso quería ir. Entramos en un aspecto algo lamentable de parte de los habitantes del Magdalena, y es que pese a los múltiples intentos, todo tomó una dirección bastante sangrienta. Bueno, pues explico. Todo esto de las marchas, de las protestas y demás, al gobierno no le agradaba en absoluto. Todos los huelguistas cerraban incluso caminos enteros donde tenían que pasar los alimentos, y estos al nunca llegar se dañaban y no llegaban a ninguna clase de bien a ningún lado. Esto no les gustó a los entes políticos, dándoles amenazas a los huelguistas pues de que ya se detuvieran, o si no, actuarían con acciones reales. Y ahí es donde, como dice Valentina, todo esto tomó una dirección sangrienta. Ok, entiendo tu punto, pero no dejes la explicación a medias. ¿Cómo así que sangrienta? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Ocurre que durante una huelga de trabajadores en el Magdalena se dio permiso para el uso de armas. Exactamente. Todas las protestas hasta ese momento habían sido pacíficas, por así decirlo, pues. Pero en ese momento, a sangre fría, las fuerzas militares colombianas abrieron fuego contra miles de trabajadores, resultando en la trágica muerte de cientos de personas, y ni hablar de los heridos. Aún hoy en día, ni siquiera se sabe cuántos fueron en total, o cuántos se perdieron o siquiera quiénes fueron. Solo eran cuerpos inertes, y eso es lo más triste del caso. Ok, eso sinceramente no es el mejor final que pudieron haber tenido.
Y me sorprende aún más la reacción del gobierno. O sea, en gran medida fueron complacientes, todo por su afán de dinero. Es un tema bastante amplio, el hecho de que si se les otorgó el permiso de disparar o no, pero en cualquier caso el gobierno se justificó con el uso de la fuerza militar. Fue una medida necesaria para mantener el orden público y proteger los intereses económicos de la empresa. Esto realmente reflejaba la profunda influencia política y económica que tenía la UFC aquí en Colombia, así como la falta de voluntad del gobierno para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la justicia. No asumieron sacrificios que se tenían que hacer. Para ir cerrando este capítulo, me gustaría dar una conclusión. Los antecedentes de la masacre se encuentran en las tensiones acumuladas durante años de abuso. Los trabajadores solo buscaban su bienestar, ya que no querían ser tratados como basura. La huelga que culminó en la masacre de las bananeras fue un grito desesperado por justicia y dignidad, pero no tuvo el mejor final. La empresa, temiendo perder su control sobre las operaciones y sus beneficios monetarios, presionó al gobierno para que tomara medidas drásticas. La masacre no solo fue una tragedia humana, sino también una muestra de la falta de voluntad para proteger los derechos laborales y humanos de sus ciudadanos frente a esta empresa. Y es que además, ponte a pensar, todos los medios de comunicación presentaron una narrativa distorsionada de los hechos, culpando a los trabajadores y justificándose con razones irreales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de manipulación, la verdad sobre la brutalidad y represión eventualmente salió a la luz. Al menos salió algo bueno. Todo lo referente a la United Fruit Company marcó un punto de inflexión en la lucha por nuestros derechos. La masacre de las bananeras es un recordatorio de las consecuencias de la injusticia, un testimonio de la lucha continua por los derechos. Toda esta historia nos obliga a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos humanos y laborales frente a los intereses económicos y a seguir trabajando por un mundo más justo y equitativo. Bueno, ahora le queremos pedir la palabra al profe Wilhelm Garavito para que nos diga su opinión sobre este controversial y extenso tema. Y a su vez que nos dé una pequeña reseña sobre lo indagado en este podcast. Pero antes, queremos escuchar una pequeña biografía de quién es usted realmente. Bueno, Wilhelm Garavito Maldonado, yo soy comunicador social, periodista, con 21 años en ejercicio, como periodista en distintos escenarios, tanto en el escenario audiovisual. Mis inicios fueron en el escenario radial, precisamente en estos micrófonos, y en prensa escrita, tanto a nivel de impresa como de digital. En este momento, después de que mi carrera profesional hiciera un punto de giro, también desarrollo una serie de proyectos relacionados a la cinematografía, tanto en el género documental como en el género ficción. Y precisamente fue ese trasegar dentro de la cinematografía, no propiamente un trasegar en el periodismo, el que me hizo consciente de lo relacionado que estoy a esta historia de la que hoy estamos hablando, este tema de la masacre de las bananeras que en este momento estamos abordando, lo cual además me representa una satisfacción enorme al entender que hay jóvenes de colegio intentando llegar a fondo, conocer esta historia más allá de la superficialidad. Precisamente me di cuenta que tengo relación con esta historia cuando, a través de un proyecto cinematográfico en el cual trabajo hace varios años, en la realización de un guión para una película que proyecto dirigir a mediano plazo, encontré que mi relación directa con lo ocurrido en Ciénaga en diciembre de 1928 es que entre los miles de huelguistas estaba mi abuelo paterno, a quien no conocí. Es un personaje al que he ido reconstruyendo a partir de la oralidad. Existe una sola fotografía que guardo cuidadosamente. Existe una sola fotografía y, digamos, a partir de ir conociendo el hecho, de ir entendiendo que soy hijo de ese conflicto, es que también he ido entendiendo, y ese proceso lo he ido llevando a la academia, que todos somos hijos de algún conflicto, de alguna guerra de nuestro país, o inclusive de algún conflicto externo que hizo que llegaran
nuestros antepasados, nuestros antecesores, nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, a un territorio como este. Entonces, precisamente, esta historia significa para mí, de alguna forma, mirarme en el espejo y encontrar a fondo muchas explicaciones en la búsqueda de entender quién soy y en la búsqueda de entender de que todos dentro de esta sociedad estamos relacionados a un conflicto, más allá de si en el rol superficial fuimos víctimas o victimarios. En esencia todos nos ha afectado. En esencia todos nos ha afectado, aunque no hayamos accionado un arma, aunque nadie haya disparado un arma estando al lado de nosotros, al final todos hemos tenido una sociedad con un menor desarrollo precisamente a partir de sus guerras. Y es la importancia de comenzar a entender nuestra historia a partir de ejercicios como este que ustedes están realizando y que resulta satisfactorio y bueno, tranquilizador ver que hay jóvenes intentando escudriñar tanto en la historia. Bueno, ahora sí, luego de su presentación, dirigémonos al tema. ¿Qué usted puede contarnos al respecto de la masacre de las bananeras? Bueno, ¿qué puedo contar desde la perspectiva de los meros datos o qué puedo contar, digamos, en cuanto a lo que es mi reflexión acerca del tema? Inicialmente preferiría una explicación en base a los datos que usted conoce ya. Bueno, los datos implican que no fue ni la primera ni la última huelga. Los datos indican que se vivía una enorme tensión política en el momento, que se vivía un enorme clima de radicalización o polarización, tal vez como se le llama hoy, ¿sí? Los datos indican que en ese momento ya esta parte del mundo era determinante en el ajedrez político de Norteamérica. Ya no existía dominio español, y una vez no existió dominio español desde el siglo XIX, bueno, Estados Unidos pasó a buscar tener un dominio y luego a tener un dominio sobre las decisiones políticas y sobre la economía de cada una de las repúblicas latinoamericanas. Colombia, por ende, no fue la excepción. Comienza entonces ese proceso y ya en 1928 tenemos una sociedad en la cual hay un segmento poblacional que está buscando que se le establezcan sus derechos dentro de lo que es la formalización del trabajo. Hay un segmento poblacional en el cual está incluido el sindicato de las bananeras que dice, ven acá, necesitamos tener jornadas específicas, necesitamos jornadas de 8 horas de trabajo, necesitamos un día de descanso remunerado, necesitamos un seguro en caso de accidente. Estamos hablando de cuestiones reales, es decir, si un campesino se mochaba un dedo trabajando en la plantación, no había ningún tipo de indemnización, no había claridad de cuántas debían ser sus horas de trabajo, no había claridad acerca de su día de descanso, y todos esos eran derechos que ya las sociedades habían venido consiguiendo a través de movimientos sindicales gestados curiosamente dentro de Estados Unidos. Si escudriñamos en la historia van a encontrar por qué se conmemora el 1 de mayo a partir de todo el movimiento que hubo en una ciudad como Chicago, en un gran centro urbano, precisamente, y que deriva en lo que hoy conocemos como derechos del trabajador. Entonces, en el contexto de Colombia en 1928, bajo lo que se llamó luego en los libros hegemonía conservadora, ¿sí? Muchos años, 4 décadas de gobiernos conservadores, no había claridad acerca de los derechos del trabajador y se satanizó la protesta. Es decir estoy en desacuerdo se consideró, bueno, jurídicamente ese no era el término, pero se consideraba prácticamente una herejía. De hecho, se prohibió protestar y el gran líder sindical de Colombia en ese momento, Raúl Maecha, se levanta de una mesa en la que está teniendo un acercamiento con los ejecutivos de la United Fruit Company en pro de llegar a algún acuerdo para no ir a huelga, y Maecha se levanta de la mesa cuando es aprobada en el Congreso de la República la ley marcial. La ley marcial que esencialmente prohibía protestar. Se volvió prohibido, digamos, ya esa es una dinámica de tiranía, se volvió prohibido hasta tener un cartel diciendo que estabas en contra de una medida. ¿Okay? O sea, que básicamente todo el hecho de que las mismas protestas fueran negadas a la población
junto a las injusticias que estaban sufriendo los trabajadores de la empresa UFC aquí en Colombia, conllevarían de alguna u otra manera a la misma masacre? Exactamente. La huelga finalmente se realiza porque no se logra nada en una negociación en la cual se hablaba de unos pliegos se hablaba de un pliego de petición básicamente muy corto, de unos 6 puntos, los que te digo. Indemnización en caso de accidente, precios favorables para comprar alimentos en el comisariato, es decir, en un comercio establecido por la misma compañía en la cual la gente compraba alimentos, víveres. Se pedía igualmente remuneración el día de descanso, día de descanso remunerado, porque un día de descanso reglamentado en la semana, la reglamentación de las horas de trabajo, un seguro médico, es decir, todos los derechos que hoy tienes como trabajador, nada del otro mundo, nada exorbitante. Y bueno, sencillamente el gobierno de la época trató como criminales o como delincuentes a quienes estaban levantando la voz frente a los intereses de una compañía extranjera. Claramente eso es una verdad histórica, no hay ningún sesgo ideológico, hay una verdad histórica que te dice el gobierno de la época le interesó más una relación estrecha con una compañía extranjera que el bienestar de su población. ¿Cuál era la realidad de ese bienestar de la población también en el contexto campesino, hablando puntualmente del departamento del Magdalena? Tengamos en cuenta que el Magdalena era mucho más grande. Lo que hoy conocemos como La Guajira en ese momento no existía como departamento. Fue posteriormente una intendencia, que fue una figura que se eliminó a partir de la Constitución de 1991. Desaparecieron intendencias, comisarías y ya nos conformamos geográficamente en 32 departamentos. Cerrado ese paréntesis, entendamos que el departamento del Magdalena era mucho más extenso y la concentración de tierra en la zona bananera era muy desigual. Prácticamente toda la tierra apta para cultivo, el 70% o un poco más del suelo, estaba en manos de grandes latifundistas. Y era un departamento esencialmente monoproductor, es decir, dedicado solo al banano por los intereses comerciales. Entonces, la UFC poseía las mejores tierras y aparte de todo, tenía el músculo financiero para garantizar de que los terratenientes, distintos a ella, le arrendaban a ellos sus tierras. Entonces, si tú eras campesino, tenías una posibilidad casi nula de tierra. Si eras campesino pobre, estabas condenado a trabajar en el campo ajeno. Y aparte de eso, había un sistema que principalmente cuidaba que el departamento, que la región se dedicara a un solo cultivo, a que el contexto fuera monoproductor. Todos esos problemas fueron caldo de cultivo para que un segmento de la población levantara la voz indistintamente del color político con el que se identificaban, porque también hay un error histórico, se dice, no, que liberales, que tal cual. No. Mi abuelo era conservador y mucha gente era conservadora, pero se sentía atropellada por el manejo económico que se le daba a la situación, que se le daba a la población, y sencillamente al unísono, independiente de con qué tendencia política se identificaran, dijeron esto nos parece injusto, se reunieron en una plaza, esperaron una respuesta de parte de algún agente del Estado y la respuesta que recibieron fue que les dispararon con ametralladora. ¿Podría darme una reflexión de todo este tema en general? O sea, ¿cuál es su punto de vista al respecto de la masacre de las bananeras junto a su propia experiencia? Bueno, creo que la reflexión sobre la masacre y en general sobre nuestras guerras, que son muchas desde que comenzó nuestra interacción con Europa allá el 12 de octubre de 1492. Desde ese entonces básicamente hemos vivido una guerra tras otra. La reflexión que debemos hacer, no que debo hacer yo, que debemos hacer todos, es que hemos hecho mal para siempre estar en guerra. ¿Sí? Sencillamente, uno de los puntos que nos ha llevado siempre a estar en guerra es desconocer nuestra historia, en primera instancia, y por desconocer nuestra historia es que no entendemos la posición del otro, porque no nos hemos dado a la tarea de escuchar y no nos hemos planteado como reto o como meta respetarnos dentro de nuestras diferencias doctrinales.
dentro de nuestras diferencias en cuanto a las maneras de ver la vida, porque no hemos sabido vivir sin egoísmos, ¿sí? Y no hemos sabido vivir sin resentimiento. Nosotros, las generaciones actuales, somos las llamadas a comenzar a cambiar esa historia, precisamente entendiendo que es ese grado de intolerancia, de desigualdad, aunque parezcan palabras de todos los días y aunque parezca un discurso insulso, no lo es. Todos ustedes tienen hermanos, ¿no? ¿Sí? Sí, Listo. señor. Han vivido este cuadro, salen de pelea y su mamá llega y tú dices, es que yo no comencé, que fue él o que fue ella, y su mamá entonces dice, déjenme adivinar, a mí no me interesa quién comenzó, lo resuelven, se arregla y punto, ¿cierto? Ok. En mayor escala nos ha faltado eso como sociedad, ¿sí? Entender que esto no es un asunto de seguir en guerra, de seguir en conflicto porque él o ella me pegó primero. No. Se trata de hacer reflexión sobre qué nos ha pasado históricamente para que no vivamos sin conflicto, para que no hayamos pasado un día en paz y entonces comenzar a ser distintos. Y uno de esos puntos fundamentales es el interés por la historia y el entender que hemos vivido durante muchísimo tiempo con un Estado que no es capaz de abarcar, de cubrir todo su territorio. Históricamente somos más territorio que Estado y allí vienen nuestros grandes déficits. Bueno, mil gracias por todo, profesor Wilhelm. Todo su aporte y su reseña en general nos ayudará muchísimo en la mejora de nuestros trabajos. Sin más, queridos oyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Pero antes de finalizar, quiero dar un agradecimiento especial a nuestra monitora Carol por habernos acompañado en todo el proceso de Prensa Escuela, en el que aprendimos muchas cosas nuevas, donde nos enseñaron un mundo totalmente diferente, el mundo de la universidad, en el que además de enseñarnos conocimiento, también nos enseñaron sobre la responsabilidad del trabajo en equipo. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo.